esos puntos que están situados allá, no donde estoy yo ahora, allá están los puntos. ¿Qué me están diciendo respecto al comportamiento de la información? ¿Me están señalando algún camino que se está marcando? ¿Hay algún vínculo que se esté evidenciando? Recuerden que la palabra dispersión la vimos el día de ayer y hace referencia al comportamiento que tienen los datos cuando yo los estoy vinculando a través de un valor estandarizado que es central, que es el valor medio. Pero acá ni siquiera ha tocado pito porque no lo hemos mencionado, porque no me interesa. ¿Podríamos decir que al alumno le va mejor en matemáticas que en lenguaje? Podríamos decirlo, sí, podríamos decirlo. Pero insisto, si nosotros vemos el dibujo, ¿qué podemos ver? Si yo me centro exclusivamente en el dibujo, no los datos que me están entregando acá, yo me doy cuenta que esto que se encuentra acá se está rigiendo a partir de lo que es una zona que está dada a partir de esto. ¿Sí? Y esa zona a mí me está señalando que hay una tendencia que está marcada de forma ascendente. ¿Sí? Eso quiere decir que esto, si yo tomase, por ejemplo, este plumón, sigue una trayectoria que es más o menos de esa forma. ¿Y qué significa eso? Significa que los datos me están señalando que en la medida que voy creciendo hacia la derecha en el eje X, ¿cómo se comporta el eje Y? Igual va subiendo. Exactamente. Hay una tendencia a subir. Es decir, lo que esto está evidenciando en el contexto del problema, como les dije el día de ayer, no se escapen del problema, el contexto, es que a la medida que yo voy aumentando este valor, va aumentando esta cifra. Esta información es lo que me está señalando de forma preliminar el gráfico, el diagrama de dispersión o nube de puntos. ¿Sí? Y ese preanálisis que están haciendo ustedes es súper importante, porque ustedes lo van a contrastar con la evidencia numérica que van a hallar, y que puede ser tanto a través de un programa o puede ser a través de un cálculo manual. No hay ningún problema en ese sentido. Por tanto, hay mucha riqueza estadística que se puede desprender a partir de lo que son estas de estos datos en dos variables. ¿Sí? Esto, insisto, es lo más importante para las preguntas que vienen a continuación, para los siguientes estadios que vamos a estar trabajando. Volvemos al costado ahora. Perdón. Volvemos a ver. Entonces, a partir de este dibujo que hacemos, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos tabular la información? ¿Cómo podemos tabular la información? Tabular es tablas, lo hemos dicho en las clases anteriores, hasta alcanzar. Por tanto, quiero saber cómo yo puedo estructurar esto desde el punto de vista de tablas. ¿Ya? En el caso de una variable, tenemos dos tablas, la de frecuencia y el intervalo de clase. ¿Cómo será en este caso? Punto aparte. Para la estadística en dos variables, coma, los datos pueden ser presentados, a través de dos tablas específicas. A través de dos tablas específicas. Punto seguido. Veamos cada una de ellas. Dos puntos.
se conoce como tabla simple. La tabla simple. ¿Qué es la tabla simple, cabrón? La tabla simple, antes de escribir y qué consiste otra cosa, es una forma de representar la información de dos variables, pero en la cual cada una de estas variables x, y se muestra de forma independiente. Es decir, no hay un cruce de los datos. Yo tengo por un lado la variable x por acá y la variable y por este otro lado. No están mezcladas entre sí. Como ustedes pueden ver a su costado izquierdo, yo he precisado en este ejemplo exactamente un tipo de tabla que es de esta forma. Yo tengo el eje X, que es el lenguaje, en esta posición, y el eje Y lo tengo en esta otra posición. Están las dos de forma separada. Esas tablas que están ahí se conocen como tablas que son simples. ¿Sí? El apellido simple es bastante evidente para nosotros, ¿sí? Es porque su mecanismo es bastante sencillo en su forma de manifestarse, ¿sí? Por lo tanto, caballos, muy brevemente, diremos que en este caso la tabulación sitúa los datos estadísticos, a través de columnas o filas, en las cuales las variables x e y, se expresan de forma independiente, punto aparte. X, Y. De forma independiente. X e Y. Punto aparte. Veamos un ejemplo. Dos puntos. Borremos. Nos va el ejemplo de los datos simples. Ejemplo. Queremos sean las variables, dos puntos, x, peso en kilogramos, y, talla de calzado, x, y, de la siguiente forma. Tengo 61, 64, 59, 71, 65. Para Y tengo 38, 39, 42, 41, 36. Lo que yo acabo a ustedes de ejemplificarle en ese segundo ejemplo, para la redundancia, es una tabulación que es de forma simple. En este caso la presenté a través de filas. Tengo una fila que es la variable x y otra fila que es la variable y. ¿Qué son esas variables? Lo que está escrito anteriormente: peso y talla de calzado. ¿Cuánto vale la muestra de los datos? ¿Cuánto es la muestra?
5. Tengo 5 registros. Recuerden que son pares ordenados, X, Y. Tengo 5 pares ordenados. Punto. 5 en la muestra. Perfecto. Entonces, eso corresponde al ejemplo dado a partir de eso. Punto aparte. Segunda tabulación. Se llama tabla de contingencia. Tabla de contingencia o doble entrada. Tabla de contingencia o doble entrada. Hay algunas formas de expresar la información bidimensional, caballeros, en donde no voy a tener la información de las variables de forma independiente, sino que van a estar cruzadas entre ambas. Que es lo que yo esperaría para un conjunto de datos que se están combinando entre sí. Si yo quiero, por ejemplo, establecer el número de utilidades mensuales de una concesionaria a partir de la venta de vehículos por vendedor, yo tengo un cruce de información. No voy a tener siempre información tan bonita así en X, Y. No. A veces están mezcladas y están anexadas entre sí. Esa forma en la cual yo tengo conjuntamente la información mezclada es la tabla de contingencia o de doble entrada. Se llama de doble entrada porque las variables X y Y se están manifestando a través de una combinación entre ellas, en que yo voy a señalar una determinada frecuencia conjunta en estas. Vamos a definir brevemente a qué se refiere con esta, y con el ejemplo que vamos a indicar va a quedar más evidente en qué consiste cada una de estas. Entonces, tabla de contingencia. En este caso, esta tabla hace referencia a la información estadística, de forma conjunta, en la cual la variable X se halla de forma vertical, presentada en R clases, Y en K clases. Por supuesto, R y K están en minúsculas, por ejemplo. Punto seguido. Repito, en este caso, esta tabla hace referencia a la información estadística de forma conjunta, en la cual la variable X se halla de forma vertical, presentada en R clases, e Y en K clases, punto seguido. En R clases, Y en K clases, de forma horizontal. De forma horizontal. Ahora sí, punto seguido. Punto seguido. Dentro de ella, situamos las frecuencias de los pares ordenados del conjunto de datos de la muestra. Punto aparte. Repito lo último. Dentro de ella, es decir, dentro de la tabla, situamos la frecuencia de los pares ordenados del conjunto de datos de las muestras. Llevemos esto a una estructura o un caso concreto. Entonces, veamos un ejemplo.
colocar uno de contexto. Sea X va a ser precio del artículo A e Y va a ser el precio del artículo B. Esas son mis dos variables, X y Y. El precio del artículo A e Y el precio del artículo B. Prefiero escribir la tabla de arriba para que todos puedan verlo. Borremos acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición? Esta tabla tiene una estructura en que X es de forma vertical e Y de forma horizontal. Entonces, luego, dos puntos. Yo tendré que X e Y se sitúan de la siguiente manera. X, recuerden, es vertical e Y es horizontal. Cuando a mí me están diciendo que la variable X hay R clases, de lo que está especificado en esta parte, quiere decir que esta variable X tiene distintos tipos de situaciones o casos, ¿sí? O distintos valores, como ustedes quieren llamarlo, es decir, es lo mismo, ¿ya? En el caso del ejemplo anterior de la tabla simple, la variable X son los pesos, en que las clases van a ser cada uno de los distintos tipos de valores que yo encuentro. A eso entendemos como clase, por si acaso. Entonces, ¿cuáles son mis clases en la variable X? Por ejemplo, va a ser 60, 70 y 80. Y para el eje Y tendré 80, 90 y 96. Recuerden, para X yo tengo R clases y para Y tendré K clases. ¿Es obligatorio que el número de clases de X sea el mismo que el número de clases de Y? No. No tiene por qué ser así. Si es así, que bueno, bienvenido. Pero no tiene por qué ser así. Adentro, tal como dice acá, yo sitúo lo que se conoce como las frecuencias que son conjuntas de los datos. Es decir, lo que va acá adentro, caballeros, es cuántas veces están repitiendo los pares ordenados. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar como primer número un 3. ¿Qué significa eso? Quiere decir que el par ordenado 60,80 aparece ¿cuántas veces? 3 veces. Si en el siguiente número yo escribo el 0, ¿qué significará eso? ¿Que el par ordenado 60,90 aparece? No, no está presente. Y completo la tabla. Por ejemplo, 1, 7, 6, 2, 1, 5 y 4. Cada uno de esos valores es la frecuencia en que está apareciendo el dato en dos variables. ¿Sí? Si tengo un 7, por ejemplo, es que tengo 7 veces que aparece el dato 70,80, por ejemplo. ¿Puede ser al revés? 80,70. No, porque los datos son ordenados. Ahora, cuidado. Desde el punto de vista de lo que es el análisis que yo pueda hacer, lo tome desde una referencia u otra, no hay ningún problema. El tema que tener cuidado es cuando yo grafique, yo sé que tengo una referencia horizontal para X y una horizontal para Y. Si yo cambio, por ejemplo, orientación, cambia el dibujo, pero la tendencia se mantiene. Cuando yo lo interprete, necesito considerar ese cambio que hice. Por si acaso. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar esa variación tipo su compañero,
Pero tengo que tener presente que hice ese cambio, porque si no tengo presente está todo mal, por si acaso. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo cambio la regla del juego, tengo que tener presente que hice el cambio. ¿Sí? No puedo después arrepentirme con que no, o sea, que no. No, usted cambió, asuma. Eso no es malo ni bueno, pero la interpretación te va a hacer alguna variación con el caso original. Si esa tabla que está ahí, para el caso de la tabla de contingencia o doble entrada, la comparo con esta, ¿cuántas veces aparece este dato? Todo aparece una vez, ¿cierto? Si yo tuviese que completar a través de esta tabla, pasar de esta tabla a esta, ¿qué iría al medio? Puro 1. Es decir, esta tabla que está aquí es otra forma de representar esta tabla. Y a su vez, esta tabla es otra manera de representar esta tabla. Dígame. ¿Qué criterio deberíamos usar, por ejemplo, para poder definir de qué forma deberíamos representar los datos? Porque ocupamos o esa, pero no ambas. En realidad depende del problema. El problema siempre te va señalando cómo ocuparlo. Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos y ninguno se repite, ¿cuál me convendría? El de acá. Si tengo un conjunto de datos en que varios pares ordenados se están repitiendo, me conviene eso. Pero en realidad, ¿cuál es el criterio, estimado? Si yo tengo un conjunto de datos que es muy grande, es decir, si tengo una base de datos muy grande, si yo ocupo este criterio, ya sea en columnas o en filas, ¿cómo va a ser? Muy grande, eterno. Pero si ocupo este criterio, es diferente, porque lo que va a haber aquí adentro, ¿qué va a ser simplemente? La cantidad de veces que se repite. Por tanto, esta segunda tabla es más óptima que esta. Ahora, nosotros en este curso vamos a estar trabajando preferentemente esta tabla, ¿sí? En un 60%, esta en un 40%, en cuanto a la cantidad de veces que vamos a ir repitiéndola, ¿ya? Pero porque me interesa que se pueda manejar en ambas, pero un pelito más en esta, por si acaso, porque es bastante más recurrente que esta en algunos casos, ¿ya? Entonces hay una pregunta muy importante a partir de lo que yo estoy señalando acá, y que lo voy a mencionar acá. Yo voy a tomar todos estos datos. ¿A qué se parece eso? ¿A una matriz de 3x3? A una matriz. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí en estadística, cuando estoy trabajando con dos variables, en realidad, caballeros, estoy trabajando con matrices. Recuerden que matrices está considerado en nuestra programación del curso, ¿de acuerdo? Bien. Eso quiere decir que esto, como es matricial, yo lo puedo estar ocupando y trabajando desde el punto de vista de matrices. Un conjunto de datos estadísticos es una matriz. Excel, por algo, es tan eficiente y nos sirve mucho. Porque cuando yo tengo las letras del alfabeto y los números del 1 hasta el 1.000.000, qué sé yo, lo que está dentro es eso. Cámbiale el nombre a esto que está aquí, colóquele alfabeto y números A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 y bienvenido. Tendré una planilla Excel. Nada más que eso. Entonces, las conexiones que están presentes entre esto y distintas áreas son increíbles. El modelamiento del trabajo en estadística en dos variables están dadas a partir de un manejo matricial. Cuando nosotros veamos matrices en un par de clases más, yo voy a retomar este mundo que hemos estado trabajando para darle una perspectiva a partir de lo que representa. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, y lo señalé con mayor fuerza en la clase pasada, si tienen la oportunidad de hacer otro curso en el futuro relacionado con estadística, van a ganar por dos razones. Porque además les van a meter por dentro el tema de las matrices. Y si usted sabe muy bien matrices, sobre todo en los campos de trabajo que ustedes están haciendo,
es un aliciente bastante importante y potente, porque las matrices rigen todo lo que uno trabaja en el área tecnológica. Y acá son prima hermana, junto con lo que era estadística numérica. Entonces, caballeros, esto que está aquí, como enseñé anteriormente, son matrices. Son matrices. Y por otro. Ahora esto, yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué representa esta pregunta en torno a nuestra última tabulación? ¿Qué representan los extremos de esta tabla? ¿Qué representan los extremos? Entonces, ¿qué significa eso? Yo voy a volver a hacer la tabla acá abajo para no borrar lo que me quedó tan bonito ahí arriba. X, Y. X era 60, 70 y 80. Esto era 80, 90 y 96. Esto es 3, 0, 1, 7, 6, 2, 1, 5 y 4. Si yo miro los costados, significa algo. Esto sigue para acá. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a formar esta figura. Y voy a hacer con colores diferentes, para X y para Y, la siguiente operación. Para lo que está aquí abajo, en horizontal, voy a efectuar una suma vertical de los datos. Esto vale 11, esto vale 11 y esto vale 7. 11 más 11, ¿cuánto vale? 22. Más 7, más 7, 29. Vamos para el lado. Esto vale 4, esto vale 15 y esto vale 10. 4 más 15, 19. Bien. Y más 10. Por lo tanto, en ambas formas de expresar, yo tengo que el valor coincidente es 29. Ese 29 que yo encontré, ¿a qué podrá corresponder? ¿Qué son estas? Frecuencias. Significa que este es la muestra. ¿Eso qué significa, estimados caballeros? Que si esta tabla, en el caso simple, la expresase como esa, ¿cuánto me tendría que dar la suma total? No, en este caso 5. ¿Y por qué 5? Porque tengo 5 datos registrados. Exactamente. Correcto. Entonces, ese 29 que encontré ahí es la muestra del problema. Yo dejé 2 espacios acá que están libres, ¿cierto? Esas 2 zonas tienen un nombre. Esta se llama frecuencia de las R clases, F sub R, y esto se va a llamar F sub K, frecuencia de las K clases respectivas. Que por supuesto vamos a decir que son, que definir, pero que ustedes pueden ya ir aventurándose. Esta frecuencia de R clases va a ser simplemente la suma de qué cosa, de los datos, de qué variable, de X. F sub K va a ser la suma de los datos, pero ¿de qué variable? Y. Y cuando yo calculo ambas frecuencias, ¿cómo deben ser entre ellas? Coincidir. Exacto. Esa es toda la ciencia respecto a esa tabulación en particular. Está más cerca de lo que usted cree, caballero. Volvemos acá.
frecuencias conjuntas y marginales. Frecuencias conjuntas y marginales. Punto aparte. De la tabla de doble entrada, podemos definir dos tipos nuevos de frecuencias. Punto seguido. Porque ya tenemos hasta el momento, ya tenemos hasta la clase anterior, 4 frecuencias, ¿cierto? La absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Se agregan 2 nuevas. Obviamente, estas frecuencias no tienen nada que ver con las anteriores, pero como todos están incidiendo de una forma u otra, están vinculadas entre sí, de una forma u otra. Entonces, en la tabla de doble entrada, podemos definir 2 tipos nuevos de frecuencias. Punto seguido. Estas hacen referencia a datos conjuntos e individuales. Punto seguido. Perdón, punto aparte. Y frecuencia conjunta. Su símbolo es F sub RK. Recuerden que R son las R clases de X y K son las K clases de Y. ¿Qué significa estas frecuencias conjuntas? La veremos después del primer break. Hablamos el boliche.